Tu tiempo a solas con Dios, una puerta a lo sobrenatural. Y algunos se estarán preguntando, ¿y qué tiene que ver lo sobrenatural con pasar un tiempo del día con Dios? Posiblemente algunos estarán haciendo esa pregunta. Bueno, yo tengo noticias. Esta mañana tiene todo que ver. Tiene todo que ver. Y de eso se trata. Esta es una enseñanza más que una predicación, pero al final la intención es que los que tienen este hábito de apartar un tiempo del día, de preferencia por las mañanas, para estar con el Señor Jesús por medio de su palabra, si no lo tienen, que lo inicien. Y si lo tienen, que le suban un poco el tiempo o la calidad. Quiero empezar diciendo lo siguiente. Dios, el creador de este universo, es un Dios sobrenatural. Y si te vas a meter a conocerlo, será mejor que te prepares. Porque no solo es un Dios sobrenatural el que hizo este universo, pero Él desea, busca hombres y mujeres que se quieran unir a su misión de restaurar todas las cosas. Esa es la definición del evangelio que le dio el apóstol Pedro a la primera congregación a la que le predicó en Hechos capítulo 3, 19. No vamos a ir, solo lo voy a repetir. Es uno de esos textos claves de los que con el tiempo he memorizado y he meditado. Arrepentíos y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados, y el Señor envía a Jesucristo, y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Dice, hasta los tiempos, dice, y venga Jesucristo, a quien es necesario que el cielo reciba, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló por boca de sus siervos y sus santos profetas que fueron desde tiempo antiguo. Ahí nos damos cuenta que el mensaje del evangelio no es solamente el arrepentimiento y la conversión. Y de eso vamos a hablar esta mañana. Hay una misión de restauración de todas las cosas. Esto es un mensaje que no es muy conocido por la población cristiana. Estoy hablando de todas las familias de la fe. No nos damos cuenta que cuando nosotros venimos a este mundo, en la mente de Dios hay áreas de la vida de nuestra generación, familias, personas, territorios que deben ser restaurados. Eso cambia un poquito la dinámica de yo voy al culto o yo voy a la iglesia porque me hace bien, porque quiero ser un buen cristiano y porque me quiero ir al cielo. Cambia la dinámica y nos pasamos a la misión real y verdadera del pueblo de Dios, que es lo que la palabra dice. Porque déjeme decirle, la religión, y estoy hablando de mi religión, la religión evangélica, tiene ciertas cosas que no son necesariamente parte del evangelio. Y hoy vamos a ver eso. Nos hemos acostumbrado a ellas, pero en la mayoría de las veces, porque no son la verdad del evangelio y las estamos practicando, no se están haciendo daño. Así que esta mañana voy a hablar de un hábito. Es el hábito del tiempo devocional o el hábito de pasar tiempo a solas con Dios. Voy a explicar por qué es importante. Voy a hablar de nuestra identidad, de dónde sale esta idea. Voy a hablar de dónde sale el poder que se vuelve disponible cuando desarrollamos como un músculo este hábito de un tiempo a solas con Dios cada día. Y empieza un proceso de transformación en que el hombre interior empieza a ser alimentado. ¿Quiénes desayunaron esta mañana? ¿Cuántos de ustedes han pasado desayuno y almuerzo por la razón que sea, hermanos? No me expliquen por qué. ¿Cuántos han pasado desayuno y almuerzo que no han comido sino hasta la cena? ¿Cómo se siente? Bueno, algunos ya se han acostumbrado, ¿verdad?
Pero ¿qué tal si pasan 2 días y usted no come nada? ¿Qué pasa? Ya lo empieza a sentir, ¿verdad? ¿Y 3 días? ¿Y una semana? Ya que casi no, ¿verdad? Pero escuche las palabras del Señor Jesús. No solo de pan, ¿qué dice? Ya se lo pueden de memoria, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué interesante. Jesús nos empieza a dar las directrices del reino. Que la religión, por la repetición, como dice el Señor Jesús, las vanas repeticiones hacen que la palabra pierda poder. Repetimos, no nos damos cuenta que estamos hablando llaves de lo sobrenatural. Entonces el espíritu, que es nuestra real y verdadera identidad, cuando no está en contacto con la palabra, no es alimentado, no hay poder espiritual. Así que usted quiere una razón, si se olvida de cualquier otra razón por la que usted debe practicar un tiempo a solas con Dios, si de ser posible temprano en la mañana, es para que su hombre interior reciba poder y reciba fuerza y reciba entendimiento, instrucción, vida. Porque como lo dijo Jesús, no solo de pan del que está en la mesa vive el hombre, sino que hay que comer la palabra. Eso fue lo que dijo Jesús. Así que este es un hábito, en mi propia experiencia y la experiencia de otros, es un hábito que cuando se desarrolla como músculo, se practica, se fortalece, se aumenta, se crece, empiezan a aparecer los milagros. Literal. Es un hábito rompe vicios, rompe pobreza, rompe enfermedad. ¿De dónde sale esto? De la identidad suya y mía como hijos de Dios. Bueno, hermano, mire, mi identidad, me va a decir alguien, es que yo me voy a ir al cielo. Lo demás, la verdad de las cosas a mí no me interesa. Hay un autor, está en internet si lo quieren buscar, es un pensador suizo-americano que escribió varias obras. Una de ellas se llama ¿Cómo debemos vivir entonces? Francis Schaeffer. Y él divide la historia de la iglesia en 7 etapas. La historia y la conecta con Occidente. Occidente es la parte del mundo donde se practican los valores judeocristianos. Está el mundo musulmán, están las naciones de Asia con sus religiones, hinduismo, budismo, y está Europa y sus descendientes. Canadá, Estados Unidos, Latinoamérica, Nueva Zelanda. Nosotros se nos llama Occidente. Y las sociedades de Occidente tienen ciertos valores, ciertas cosas que valoran, que priorizan. Y este hombre, un pensador cristiano, él divide a la iglesia en 7 etapas. La primera es la era de los apóstoles, la era de los grandes ideales, pasa por la Edad Media, el cientificismo, como la revolución industrial y la revolución científica. Él explica por qué solo una mente cristiana pudo dar a luz la ciencia y la tecnología, por la regla de oro de Jesús. No es el tema de esta mañana, pero se los dejo de tarea. La regla de oro de Jesús no es como la regla de oro de todas las otras naciones. Las otras naciones dicen: no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti. Y podría parecer una cosa que no hay diferencia. La regla de Jesús es: hazle al otro lo que quieres que te hagan a ti. Entonces dice Francis Schaeffer, esa diferencia pequeña es un abismo en términos de desarrollo humano. Porque en la regla de oro, tú no te metes conmigo y yo no me meto contigo, estamos en paz. Y Jesús dice: no. Tú tienes que meterte con el otro, pero resolverle los problemas con calidad. Hazle al otro. Porque tú quieres calidad, porque tú necesitas servicio. Así que usted se da cuenta que esos valores de Occidente, del comercio, del tan envilecido capitalismo, ¿verdad?, que es la causa de todos los males, como enseñan las universidades. Todas las naciones que abrazan cualquier otra idea humana
ahí van, ¿verdad? Las grandes filas saliendo, ¿verdad? Ahí se ve. O las balsas saliendo, ¿verdad? ¿A dónde van a dar? A las naciones de Europa, Canadá, Estados Unidos, que sí creen en esos valores, ¿verdad? Pero en el aula ellos resuelven los problemas de la humanidad, ¿verdad? Ahí están los profesores, ¿verdad? Que están enseñando marxismo y socialismo y que esa es la gran salida y la solución y que los demás son unos torpes, unos ignorantes, no saben ciencia, ellos sí, pero a la hora de ponerlo a funcionar es un desastre. Estoy hablando con datos, no me estoy inventando nada. Suena bien, pero el Señor dice, no, yo diseñé al ser humano. Cuando el ser humano se especializa, que fue la razón por la que se inventaron las universidades en Europa, Francis Schaeffer lo explica, no puedes tú ir a hacerle con calidad algo a alguien que quieras que te pase a ti, a menos que seas un especialista. Inventemos las universidades. Oxford, Cambridge, Yale, Harvard, todas empezaron como facultades de teología. No me estoy inventando nada. La lógica era, ¿cómo vas a conocer el universo si no conoces la mente que diseñó el universo? Tienes que estudiar la palabra. ¿Cómo vas a conocer el hombre y la sociedad si no conoces la mente que diseñó el hombre y la sociedad? Tienes que conocer las escrituras. El inventor del método científico, Francis Schaeffer, en 1605 escribió un libro al rey de Inglaterra y le dijo, es necesario que todos los hombres y mujeres sean expertos en 2 libros. Francis Schaeffer, el inventor del método científico empírico, que sean expertos en 2 libros, el libro de las obras de Dios y el libro de las palabras de Dios. El libro de las obras de Dios, el universo, y el libro de las palabras de Dios, las escrituras. El mismo Francis Schaeffer pasaba tiempo del día estudiando las escrituras. Lo mismo Isaac Newton. Yo tuve oportunidad de estar en Londres, de estar en Inglaterra y conocer un poquito más del lugar de Newton. La mitad de, ¿saben quién es Isaac Newton, verdad? Es el científico más grande, así dicen, de la historia. La mitad de sus escritos eran estudios de Isaías, Daniel. Increíble. Y eso no se lo dicen en las universidades a los estudiantes. Ahí les dicen que es el hombre el que ha dado eso. No, es la sabiduría que viene de parte de Dios cuando nos conectamos con la fuente. El doctor John Lennox hace poco falleció. Cuando cayó la Unión Soviética, colapsó todo ese sistema terrible de esclavitud, que es lo que era la muerte de las libertades, todo a la fuerza. Lo invitaron a la Unión Soviética y él empezó a decir esto que estoy diciendo. Decía, Galileo, Bacon, Newton, Maxwell, Faraday, todos eran creyentes de Dios y asiduos estudiosos de la Biblia. Y entre los científicos rusos empezaron a verse el rostro que se les empezó a desfigurar. Cuenta el doctor John Lennox. Y después él preguntó, ¿por qué estaban tan molestos todos esos científicos rusos? Dice, porque nunca jamás sus maestros le dijeron que todos ellos creían en Dios. Les habían enseñado que todos los grandes científicos eran ateos. Y estaban furiosos. Furiosos. Wow, dice. Entonces lo invitaban al doctor John Lennox seguido. La escritura en su vida es mucho más importante de lo que usted piensa, hermano o hermana. La escritura a diario en su vida es mucho más que un ejercicio espiritual. Es el principio de la transformación de su vida. Déjeme añadir algo más. Es el principio de la transformación sobrenatural de su vida. Así que el devocional diario es un hábito que Jesucristo enseñó y vivió. ¿Cuál es entonces la misión suya y mía? Irnos al cielo, como nos ha enseñado la religión, y hablo de la evangélica. O lo que dijo Jesús. Como el Padre me envió a mí, ¿cómo dice?
Por supuesto que el inicio es reconectarlo con Dios por medio del perdón de pecados. Claro que sí. Pero eso es solo el principio de la misión. Y por eso muchos de nosotros vivimos vidas aburridas, mediocres, sin el poder espiritual, sin los milagros, no le sentimos sabor a nada, tenemos casa, iglesia, familia. Entonces dice Francis Schaeffer, la séptima etapa, la séptima era es la peor de la iglesia. Dice él, es la era de la paz personal y de la afluencia. Como es un filósofo, yo no me voy a meter a explicar todos los conceptos, pero él dice estas dos cosas. Occidente está en el momento más peligroso de su historia, la paz personal y de la afluencia. ¿Qué quiero decir? Dice, no me refiero a la paz de Cristo, no. Dice, esto es lo que quiero decir. Denme mi iglesia, denme mi pareja, denme mi fuente de trabajo y el resto del mundo se puede ir al infierno. Ese es paz personal. En esa era vivimos ahorita. Y el segundo valor que dice Francis Schaeffer, que está destruyendo al occidente, a la sociedad occidental, no solo a la iglesia, es la afluencia. Y por eso, lo que quiero decir, dice Schaeffer, son estas tres palabras: cosas, cosas y más cosas. Así lo dice Francis Schaeffer. La paz personal, denme lo que necesito y el resto que se vaya al infierno, no me interesa. Y la afluencia, cosas, cosas y más cosas. Es lo que yo llamo el estado pantano, el estado interior de pantano, en el que todo llega pero nada sale. Y la experiencia nos enseña que los pantanos, al cabo de un tiempo, empiezan a oler mal. Y esta mañana el mensaje es para escuchar el diseño original de la iglesia. Así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Ahora, hay pasajes de la Escritura que hablan de la salvación. Pero en la mente de Jesús, Él no tenía lo que nosotros como evangélicos hoy tenemos, la mayoría. Cuando Él hablaba de salvación, Él no estaba hablando solamente de perdón de pecados. Y ahorita ese texto que estamos leyendo lo demuestra. En el libro de los Hechos, el apóstol explica, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Mire lo que anduvo haciendo. Ahí no dice que anduvo enfermando gente para enseñarlo a depender de Dios, como decimos muchos evangélicos. Porque cuando no comemos la palabra, ya no tenemos poder espiritual. La fe no aparece por ningún lado. Entonces hay que inventarse algo para justificar nuestro estado. Y tenemos esas frases: los caminos del Señor son tan profundos. Cuando la gente me dice, hermano, perdone, ¿cuánto tiempo dice que pasó esta semana en la palabra de Dios? Uy, hermano, ¿cómo me pregunta eso? Mire, si yo mi trabajo, si le contara. No, solo contésteme, nada. Según Jesús, usted adentro o está muerto o se está muriendo, porque no hay vida espiritual en usted. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted no tiene derecho a estar diciendo esas frases y echarle la culpa al Señor de algo que Él no puede hacer, porque no está la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero somos unos grandes, lindos, ¿verdad? Religiosos evangélicos. El Señor está en control. Siempre le pregunto a esa hermana, perdone, ¿cuánto tiempo pasó usted en la palabra esta semana? No, hermano, ¿cómo va a querer? ¿Cómo me pregunta eso? ¿Y por qué está diciendo eso? Si usted está diciendo eso, el que está en control no es el Señor, es usted. Y el problema con ese tipo de religiosidad evangélica es que cometemos una falta gravísima, que como no le hallamos patas y cabezas a la cosa, al final la soberanía de Dios es el gran olímpica, ¿verdad? El Señor sabe lo que hace. Bueno, aquí dice el Señor haciendo lo que Él sabe hacer y lo que Él quiere hacer. Dice
y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que algo está pasando y tengo la sospecha que el problema no es del lado de Dios. Tengo la leve sospecha. Pero a la mente religiosa le gusta consolarse en frases cuando no entendemos. Por eso dice la Escritura, mi pueblo pereció. ¿Por qué dice? Mire qué lindo, no dice porque le faltó fe. Fe tenemos. Si yo le pregunto un montón de, ay hermano, yo tengo una fe, viera, y le creo. Pero dice, no dice mi pueblo pereció porque le faltó fe, dice le faltó conocimiento. Y ese conocimiento es un conocimiento íntimo de la palabra. Porque más adelante dice, porque desecharon mi ley. Está hablando del conocimiento de las Escrituras. Yo los desecharé, dice. No saben cómo funciona el mundo espiritual. No entienden cómo se produce la fe. No tienen ni idea. Y al final me quieren poner a mí en el banquillo de los acusados. Cuando yo ya hice todo lo que tenía que hacer a través de Jesús. Que es lo que la segunda parte de este mensaje. Dice 1 Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado en el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, ¿qué dice? Otra vez, hermano, pero ¿cómo puede ser que como Él es, así somos nosotros? Una forma de decirlo Jesús, cuando oraba, Padre decía, muéstrales a ellos que me amas, que los amas a mí, así, que los amas a ellos, así como me amas a mí. Enséñales, Padre, que el mismo amor que les tienes a ellos es el amor que tienes por mí. A mí el Padre me ama como ama a Jesús. Yo no sé ustedes, hermano, pero eso es una bomba. Porque Él te quiere hablar de tú a tú. ¿Y por qué crees que te hizo a imagen y semejanza? Porque hay trabajo que hacer. Hay trabajo que hacer. Ahora, ¿de dónde viene el poder para los milagros y lo sobrenatural? Y esta es la segunda parte de esta enseñanza. Jesús en la cruz realizó la transacción legal más costosa de la historia. Fíjese bien, legal. La humanidad entera tenía una deuda de pecado con Dios, el juez del universo. Esa deuda es la que daba Satanás, el poder legal de maldecirnos, condenarnos, empobrecernos y enfermarnos. La fuente del dolor, del sufrimiento y la enfermedad no es ni Dios Padre ni Jesucristo. Jesús dijo esta verdad de las siguientes palabras: el ladrón vino para robar, para matar y destruir. Pero yo, diga conmigo, pero yo he venido para darle vida y vida en abundancia. Dele un aplauso al Señor por eso, hermano. Si tenía confundidas las funciones del origen del mal, este día salga con su mente clara. Que cuando Dios quiere revelarse al mundo, no se revela con un montón de cánceres y asesinatos y enfermedad y muerte. Se revela con un paraíso. Y cuando llega al Hijo, lo acabamos de leer, anduvo sanando y haciendo bienes. El corazón de Dios, la voluntad de Dios ya está dicha, ya está definida. El problema no es el Señor. El problema son los que recibimos o los que conocemos lo que podemos recibir porque no lo conocemos. Ese es el problema. Y ese es el problema de la religión. La religión es la explicación humana a por qué Dios no se aparece en escena. Y el evangelio es la razón divina porque Dios quiere aparecerse en escena. Y estoy hablando de la religión evangélica, ni siquiera he tocado a cualquier otra. Es un problema grave. Así que es una transacción legal. El gran sufrimiento que experimentó Jesús el día que fue crucificado abrió la puerta a 4 formas de salvación descritas
en Isaías 53. O sea, hermano Juan, me está diciendo que cuando Jesús fue a la cruz, no solo fue para perdón de pecados. Exactamente lo que le estoy diciendo. Son 4 obras de salvación. Una es el perdón de pecados y la vida eterna, pero hay 3 más. Son 4. Ya las vamos a ver. Ahora, ¿por qué uso el término legal? Cuando Dios creó al hombre, inmediatamente después de crearlo, Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Eso está en Génesis capítulo 1. Si usted revisa los términos en el lenguaje original, esto es lo que hizo Dios. Mire, aquí está la tierra, y cuando Él dijo eso, porque Él es un Melec, Él es un rey, y Él es un legislador, todo lo que sale de la boca de Dios es ley. Imagínense que este pedazo es el planeta Tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree. Dios, el creador, hace esto. Adelante, le da el paso al hombre. Ahora, todo lo que tú digas, tú eres el Melec, tú eres el rey, tú eres el legislador. Lo que tú dices se hace. Ni Satanás ni yo, eso es un decreto legal. Él se sale. Y por supuesto, claro, toda la revelación, después viene la revelación de Dios interactuando con el hombre se pervierte, se aleja de Dios, Dios tiene que emitir juicio, aparece Noé, luego Abraham, los patriarcas, pero no es el plan de Dios, ni la destrucción, ni la muerte de nadie. Allá en Apocalipsis Jesucristo lo vuelve a repetir, dice: apartados de mí al fuego eterno, dice, al infierno hecho para Satanás y sus ángeles. Jesús de su boca dice: el infierno no es para seres humanos, el infierno solamente es para Satanás y sus ángeles. Pero si tú te asocias con ellos, no hay otro lugar donde te van a mandar. Ahí ya le está diciendo Dios un montón de cosas. Porque hay teologías que dicen que Dios desde el principio escogió quiénes iban a ir al chimbolero y quiénes. Claramente la palabra, con todo el respeto, no apoya eso. Hay un montón de teología y debate, ¿verdad? Yo sé. Pero el hecho de que Jesucristo mismo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, ¿para que qué dice? Para que solo los elegidos, para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y más adelante dice: no queriendo que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Así que el gran sufrimiento que experimentó Jesús cuando fue crucificado abrió la puerta a 4 formas de salvación. Eso está en el capítulo 53 del libro de Isaías, en el versículo 5. Mas Él, dice, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Como lo estamos leyendo en el idioma español, no podemos percibir que cada frase es un poder de salvación, diseñado para romper un esquema de las tinieblas, para enfermar, maldecir, empobrecer y destruir a la humanidad. Por eso es tan importante la obra de Jesús en la cruz. Por eso es tan importante. ¿De dónde sale el poder? Cuando nos asociamos con Jesús y lo aceptamos como Salvador, estamos aceptando una identidad de hijos, pero también una herencia de salvación para restaurar nuestra propia vida y familia, y la vida y las familias de otros. Ese es el pequeño problema. Ese es el pequeño problema, que tenemos corazón de pantano. Si tuviésemos corazón de río y nuestras oraciones fueran un poquito diferentes, empezaríamos a ver más milagros. Yo le puedo garantizar, hermano, que si usted en su tiempo de oración deja de verse como huérfano y se sale de esas oraciones: Padre, ¿por qué, Señor? No aguanto.
No, padre, ¿por qué? Eso es un huérfano. Y llora y llora y no pasa nada. Y la cambia y dice: Señor, en la cruz tú me compraste la salida. Yo reconozco este día que yo no sé cómo, no entiendo cómo, no sé si hay obstáculo. Y empieza a tener un diálogo con Dios. Señor, reconozco que no sé. Tú eres verdadero. Todos los hombres somos mentirosos, pero la compra que hiciste en la cruz, Señor, es perfecta, es grande. ¿Qué obstáculo hay? ¿Cómo, Señor, recibo? Mientras, Padre, voy a pedir por la señora, esa anciana de 80 años, que ya solo un tiempo de comida, porque ya no le mandan. De mi canasta básica voy a apartar, voy a empezar a ayudar. Usted está empezando a poner en movimiento las leyes del mundo espiritual. Y empieza usted a parecerse a su Padre, porque empieza a hablar diferente, porque se vuelve las manos de Jesús, la boca de Jesús, la cartera de Jesús. Yo le quiero hacer una predicción aquí. No quiero ofender a nadie, pero tampoco es profecía. Si usted se conecta con los diseños del reino, los milagros van a empezar a aparecer en su vida. Garantizado. Así que rapidito. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Esa palabra herido es atravesar la piel. Esa palabra peshá es de un grupo, el pecado de un grupo. Molido por nuestros pecados. Los golpes en el hebreo es negro y azul, lo que queda de los golpes, de los garrotazos, de los puñetazos, amorataron la piel de Jesús. Esa es avón, es la misma palabra en Isaías que dice: cada cual se apartó por su propio camino. Es el pecado de cada cual, individual. Así que en la primera parte, en el primer sufrimiento, Él compra la salvación para destruir las maldiciones generacionales, los errores de nuestros antepasados que nos ofrecieron a santos y a imágenes, que hicieron actos de brujería, gente inmoral. Y en la familia siguen apareciendo que se siguen embarazando y no se casan, y la siguiente generación, esos son maldiciones generacionales. En el primer sufrimiento, Jesucristo le cortó la cabeza a ese gigante. Pero es un acto legal. Luego el pecado individual. Luego dice el castigo de nuestra paz. ¿Cuántos sabían que Jesús, el día que fue crucificado, estaba desnudo completamente? ¿Quiénes sabían eso? Pocos, ¿verdad? Desnudo, desnudo. Ese es un sufrimiento terrible, la vergüenza más grande para comprarle. Para comprarnos la sanidad de nuestros traumas y de nuestros fracasos y de nuestro dolor emocional. Él lo pagó con dolor emocional. Con su sufrimiento nos compró la salida. Y luego dice: y por su llaga, que son las heridas en la espalda, fuimos curados. Todas las enfermedades del cuerpo fueron pagadas en la cruz con el sufrimiento de las heridas de Jesús. Cuando usted se va al idioma original, se da cuenta de que es un motor. Es un motor. Solo quiero leer Mateo 8:16. Para los que dicen: no, hermano, mire, usted no entiende, se metió demasiado profundo. Mire, es bien sencillo. Ahí lo que dice es que nos borró los pecados y nos vamos al cielo. Vayámonos ya para la casa, deje de estar inventando. Porque hay gente que así es. Se lo voy a leer. Dice Jesús, Mateo 8:16-17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él, dice, muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Para qué? Dice, que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Perdóneme, ¿y a dónde está ahí ganar almitas? Ahí no habla de perdón de pecados. Ahí solo dice: fuera demonios y sanar a los enfermos. Y los sanó a todos. Así que no es cierta su teoría. La salvación sí tiene 4 operaciones. No es cierto. Así que yo he hecho una
figura aquí rápida, la voy a pasar. Si comparamos la salvación a un motor de 4 cilindros, cada cilindro representa un poder divino disponible a cada creyente para ayudar a restaurar personas, familias y territorios. ¿Y por qué dice eso? Porque Jesús lo dijo: así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Así que si algo se puede sacar usted de esta enseñanza esta mañana, que su fe y su confianza y su poder va mucho más allá de su salvación y de su eternidad con Dios. Usted tiene trabajo que hacer aquí en la tierra. Por eso está aburrido, por eso no tiene sentido su vida, por eso está escogiendo las parejas que no es la que debe escoger, por eso está haciendo los negocios chuecos que está haciendo, porque no entiende su identidad. Usted es hijo y está aquí está diciendo, para hacer las cosas que Jesús hizo. Suena agrandado, esa es la verdad. Es un enorme. Ahora, voy a pasar rapidito. Lastimosamente, escribo yo acá, para muchos ese motor solo tiene un pistón, el de perdón de pecados. Pero esta mañana yo le he mostrado que son cuatro obras de salvación. Las 4 obras realizadas por Jesús: perdón de todos nuestros pecados, liberación de toda maldición generacional, sanidad de toda enfermedad mental y emocional, sanidad de toda enfermedad del cuerpo. Siguiente. ¿Cómo accedemos al poder? La liberación, la sanidad, el perdón que compró Jesús en la cruz. Aquí está. Al unirnos a la agenda del cielo. ¿Cómo nos unimos a esa agenda? La Biblia muestra más de una manera, pero en mi experiencia y la gente que conozco que son discípulos de Jesús, esta es la número 1. ¿Cuándo nos hacemos disponibles para Dios? ¿Lo puede decir conmigo? ¿Cuándo nos hacemos disponibles para Dios? Le estoy regalando una bomba. ¿Quiere lo sobrenatural? Hágase disponible para Dios. Vuélvase las manos de Jesús, vuélvase las palabras de Jesús, vuélvase la cartera de Jesús. Y le vuelvo a repetir, yo le puedo garantizar que los milagros van a empezar a aparecer en su vida. Denle un aplauso al Señor. Un hábito practicado por Jesús con el que se hacía disponible para el Padre era un tiempo a solas con Dios temprano en la mañana. Dice, un tiempo a solas con Dios, como hacía Jesús, Marcos 1:35, puede hacer la diferencia entre vivir una vida de creyente mediocre y una vida de fe y poder sobrenatural. Marcos 1:35 dice, y levantándose, ¿cuándo dice? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. En el otro evangelio dice, y ahí oraba como solía, era un hábito. Yo te pregunto a ti, hermano, si Jesucristo nos ha dicho en el evangelio, así como el Padre me envió, así lo envío yo a ustedes, ¿no haríamos bien en imitar esta conducta de Jesús? Cuesta, por supuesto, todo lo bueno cuesta. Pero el resultado, hermano, no me van a dejar mentir los que ya están practicando este hábito. ¿Quiénes tienen el hábito de levantarse en la mañana a encontrarse con Dios? No son muchos. Amén. ¿Ha tenido un efecto en tu vida, Zuli? ¿Sí? Amén. Hacernos disponibles a Dios cada mañana en un tiempo personal con Dios es un secreto poderoso para una vida de fe sobrenatural. Con esto quiero cerrar. Yo creo que mi caso está puesto, hermano, hermana. Busque un momento del día, de preferencia en la mañana, y un lugar en su casa para tener un encuentro con el Padre. Para que pueda decir como Jesús, escrito está. Para cuando venga el maligno, usted no esté respondiéndole ahí con obras de filósofos y poetas, sino como hizo Jesús. 3 veces, escrito está, escrito está, escrito está. Pero ¿qué vas a responder si no sabes lo que está escrito? ¿Y quién va a ganar? Ya sabemos.
Entonces, 3 hábitos dentro del hábito. Número 1, ofrecernos al Señor en oración cada día al levantarnos. Yo lo que hago en la mañana, solo despertarme, solo abro los ojos y digo, sí, Señor, lo que tú digas. Ahí estoy conectando mi boquita con mi cuerpo, mi espíritu. Es una aventura de fe, porque yo digo, hay uno más inteligente que Dios, más amoroso que yo, que tiene los planos de mi diseño, sabe para qué fui creado. Creo que me conviene que Él me ayude este día. Lo voy a hacer a su manera, pero hay que decirlo, sí, Señor, lo que tú digas, con la ayuda de tu Espíritu. Y luego digo, Espíritu Santo, ¿y qué vamos a hacer hoy? Hoy en la mañana a las 5 me desperté a orar, a pedir por este tiempo, y hice lo mismo. Y me entró un gran gozo, hermanos. Quería bailar. Yo creo que el Espíritu Santo estaba anticipando este momento que tenemos usted y yo. Porque muchos ojos están siendo abiertos esta mañana. Aquí, algunos iban acá y ahora van a ir en esta dirección. Porque hay gente que ha venido acá a recibir, o son ovejas, y lo van a hacer. Y me van a contar. Van a ver la diferencia. Luego un segundo hábito es, lea un versículo, un pasaje, pero trate de meditarlo en el día. Cuando almuerce, a ver, en el celular y lo vuelve a leer. Y piensa, Señor, enséñame, ¿por qué me llama la atención? Eso se llama meditar. Pregúntele al Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Con este versículo. Y lo último es disponernos a hacer las manos de Jesús, la voz de Jesús, la cartera de Jesús ese día. Yo tengo, muchas actividades que realizo, pero una de ellas es caminar a un lugar donde he estado trabajando en un proyecto. Yo soy ingeniero en electrónica, me especializo en automatización y estoy ayudando a crear una máquina que hace tela, que es un robot, todo automático. Y pues trabajo con personas y entonces para ejercitarme un poquito me voy caminando. Pero esta oración la hago temprano. Y en una de esas me encuentro a un muchacho como a las 4 de la tarde, un poquito diferente, no era igual que todos nosotros, como extranjero, ¿no? Y hablaba diferente y andaba vendiendo. Y me dice, cómpreme amigo, cómpreme. ¿Y qué vende? Vendo, me dice, no he vendido nada en todo el día y tengo que alimentar a mi esposa y a mi niño. Y hermano, el Espíritu Santo me dice, dale todo lo que tenés en la cartera. Y andaba alguito. Y decirle que yo se lo doy. Mire, amigo, yo no lo conozco, le dije yo, pero le voy a dar lo que tengo en la cartera. No me venda nada. ¿Y por qué hace esto? Lo hago en el nombre de Jesús. Jesús me pide que se lo dé. Se conmovió. Y luego viene la parte que uno no espera, porque de repente el Espíritu empieza a trabajar. No, le dije, dice el Señor. Y le dije, el Señor lo anda buscando. Y me dice, exactamente lo mismo me dijo, hace un par de días. Mire, hermano, los métodos de evangelismo del Señor. Por eso dice, tuve hambre, no me diste comer, me diste desnudo. Qué interesante, los métodos de evangelismo, ¿verdad? Yo hubiera podido decirle, espérese, mire, las 4 leyes espirituales. Número 1, Dios. No, Jesús, deja eso, sácate la plata, resuelve su problema, sácalo de su necesidad y dile que yo se lo di. Eso es todo. Y le dije, prométame que va a buscar una iglesia. Sí, me dijo. Hay una cerca de mi casa, déjeme orar por usted. Conmovido. El evangelio tiene poder. Pero eso no era yo. Y así si les contara, hermanos. Era de Ecuador, por cierto.